El señor Ignacio Luna no siempre fue un pepenador. En su juventud fue albañil, carpintero, mecánico, electricista y machetero. Eso le llevó a trabajar en la central de abastos del antiguo Distrito Federal. Y dentro de las adversidades y aventuras que tuvo don Nachito en ese trabajo que le permitía viajar a distintas partes de la República, cuenta que a pesar de las grandes ventajas de tener un trabajo estable, de conocer lugares y viajar, por no decir del buen sueldo que le pagaban, los hechos que vivió en esa ocasión y toparse frente a frente con una criatura desconocida no le dejaron ganas de volver a viajar. Una calurosa tarde de verano, vi que Nachito venía caminando lenta y pausadamente. Obviamente debido al insoportable calor que estaba haciendo. Era un sábado y estaba solo en la acera de mi casa. Al ver a mi viejo amigo, le pedí que me acompañara, además que hacía tiempo que no me contaba una de sus aterradoras historias. Nachito, muy agradecido, se sentó, bebió la helada cerveza casi de 2 tragos y me dijo que tenía una historia por lo más extraña. Además, que debido a esa experiencia no le dejaron ganas de andar en la carretera a altas horas de la noche. Cabe mencionar que en la peregrinación que tradicionalmente se lleva a cabo por parte de los fieles de la parroquia del pueblo, Nachito, si acaso asiste. Siempre se va en medio de toda la gente, no le gusta andar solo por el camino, no le gustaban las carreteras. Y cuando me tocó verlo llegar muy tarde a su pobre casa, miraba hacia todas partes, tal como si se cuidara de que nadie lo siguiera. Aparte de que cuando entraba a su jacalito, se encerraba piedra y lodo hasta el día siguiente. Algo en la noche, algo en el camino, realmente le aterraba al señor Nachito. Y en pocas ocasiones, aun estando la calle llena de gente como en las fiestas decembrinas, Nachito prefería no salir, aunque alguna que otra vez pudimos hacer que se uniera al ambiente de celebración y amistad de esa época. Pero siempre mirando hacia todas partes, tal como si se cuidara de algo o alguien. El anciano hizo una pausa y tras un gran suspiro terminó su cerveza, destapando otras 2, lo animé a continuar. Finalmente, el señor Ignacio comenzó a narrar que cuando llegó al Distrito Federal con su nana, uno de sus primeros trabajos fue como albañil. Precisamente en la central de abastos, el trabajo era bueno, la paga también, pero como todo joven de 17 años, él quería conocer el mundo y viajar. Y cuando don Nabor le ofreció el trabajo de machetero, es decir, ayudante para cargar, descargar y ayudar al chofer del camión, además de un jugoso sueldo y la oportunidad de conocer otros estados, a Nachito simplemente le brillaron los ojos. Esa tarde llegó a casa, le entregó a su nana el gasto y se preparó para salir a las 4 de la mañana a su nuevo y soñado trabajo. Don Nabor era un señor bastante bonachón, alegre y chistoso. Era, como decimos en el barrio, el clásico gordito chistoso que le gusta hacer bromas y trabajar de manera amena y amistosa con sus compañeros y jefes. Y precisamente Nachito le había caído muy bien, pues miraba en el jovencito una gran voluntad y ganas de trabajar. Además de que lo hacía reír con sus bromas y ocurrencias, pero en aquellos tiempos era un tesoro para quienes notaban el esfuerzo y dedicación que la gente humilde ponía en todo lo que hacían. Se notaba el corazón y el respeto que esas personas le tenían a su trabajo, valoraban cada experiencia que adquirían, atesoraban cada nueva amistad que conseguían y sabían de lo duro y pesado que era ganarse cada centavo. Eso era lo que hacía que las personas provenientes de cuna humilde fueran tan valiosas en esos lejanos años. Y bueno, qué afortunado fue don Nachito, que pudo conocer en persona lo mejor de la calidad humana, pura y sincera.
Don Nabor pasó por Nachito a eso de las 4 de la mañana, sorprendiendo al muchachito con unas tortas de tamal y un vaso de atole. Cuando llegaron a la central, los comerciantes comenzaron a pasarle sus listas de los productos que debían comprar. Les entregaron el precio acordado de sus mercancías, además de darles sus viáticos para cuando arribaran en esa primera ocasión a San Juan del Río en Querétaro. El trayecto fue sumamente tranquilo, no irían lejos, así que la primera experiencia de Nachito fue pesada pero agradable. Don Nabor amablemente le explicaba cómo amañarse para que se cansara menos y pudiera cargar más. El chico valoraba cada lección que su patrón le daba, pues como dijimos, aparte de ser muy amable, era paciente y alegre. A eso de las 11 de la noche, ya estaban de vuelta con todos y cada uno de los encargos de los locatarios, quienes contentos con el trabajo les dieron su pago y además un extra más. Cabe mencionar que a pesar que los abigeos y los salteadores de caminos eran todavía muy comunes por aquellos tiempos, la dupla nunca tuvo problemas por cumplir con su trabajo, tan así que en una ocasión, precisamente en otro viaje a Querétaro, Don Nabor estaba sumamente emocionado. Nachito le preguntaba por qué estaba tan animado, cuando el gordito, casi en las lágrimas, le mostró unos papeles. Nacho, ya se hizo la machaca, muchacho. Finalmente podremos hacer más viajes. Me acaban de entregar en la casa mi camión. El señor se puso a bailar alegremente, contagiando a algunos de sus compañeros que lo felicitaban por ese gran logro. Y no era para menos, el camión ya estaba en las últimas y el nuevo lujoso camión de sus sueños le sería de gran utilidad. Una madrugada, a las 4 en punto, un poderoso cornetazo hizo saltar de su catra a Nachito. Era Don Nabor en el flamante tráiler de color azul cielo. Para Nachito era un sueño hecho realidad el poder subirse al entonces modernísimo camión. Lo miraba enorme y futurista. Ellos estaban como niños con juguete nuevo, transportando las mercancías de sus principales clientes. Hasta ese día, todo fue paz y tranquilidad para los amigos. Hasta que un gran accidente en la carretera, debido a una tormenta, causó que un cerro se deslavara a la altura de Coatzacoalcos, Veracruz. La lluvia estaba muy densa y la visibilidad casi nula, pero aún así, Don Nabor trataba de verle el lado positivo a las cosas. Aunque se miraba bastante nervioso, decidieron salirse del camino y aparcar en un paradero que habían pasado unos kilómetros atrás. Al llegar, Don Nabor llamó a los encargados de mercancía, quienes le dijeron que no habría problema, pues ahí también llovía muchísimo. Así que el viejo se relajó un poco, por lo que pidió comida para él y Nachito. Le dijo al muchacho que comiera tranquilo, que el retraso no afectaría a su récord y que estaban ya conscientes que no llegarían en el tiempo acordado. A pesar de llevar infinidad de años en carretera, Don Nabor siempre había sido independiente, además de que no contaba con banda civil en su camión, ni en el viejo, ni en este. Pero ahora que tenía una máquina moderna y digna, todos lo miraban y le hablaban, aunque ni siquiera lo conocieran. Un grupito que cenaban junto a ellos le preguntaron si no había tenido alguna experiencia extraña últimamente, a lo que el camionero dijo que no. Los camioneros comenzaron a hablar de cientos de cosas extrañas que habían experimentado en la ruta. Aunque Don Nabor no era precisamente miedoso, era de las personas que respetaba y se alejaba de las cosas que tuvieran que ver con espantos. Después de todo, él solamente quería trabajar. Al inicio, pensó que aquellos hombres solamente querían asustarlos por ser los nuevos, pero uno de ellos se disculpó con tanta sinceridad que les pidió que les permitieran explicarse. Asintiendo con la cabeza, nuestros héroes escucharon atentamente el relato del trailero. El hombre
Comenzó a advertir tanto a los amigos como a los otros que escuchaban su historia, que cuando hubiera tormenta, de preferencia no se detuvieran si alguien les pedía llevarlos. Era mejor avisar a la policía de caminos, debido a que una de dos podía ser una trampa de los salteadores de caminos o bien un espanto. Don Nabor no daba crédito a semejante historia, y menos en dejar en desamparo a alguien en medio de la tormenta. Pero el hombre pidió que le dejaran continuar, debido a que se decía que en esa desolada carretera de noche pasaban muchas cosas. Les habló de fantasmas, espíritus, aparecidos, pero que especialmente debían evitar dos cosas. Si un animal extraño se ponía a su lado en la carretera corriendo a la par del camión, lo mejor era rezar e ignorarlo. Y si miraban bolas de fuego en el cielo, tratasen de alejarse lo más rápido posible de allí, pues esas eran brujas y podrían hacerles algo. Don Nabor, con su característico buen humor, se puso a oler el plato, la taza de café y mirar debajo de estos. Llamó a la mesera diciéndole en plan de broma pesada que a él no le dieran de lo que le habían dado a ese hombre. El hombre se levantó enfadado y azotando la puerta se retiró del paradero, acelerando su máquina a todo lo que daba. Otro de los tipos se levantó muy serio, se dirigió a Nabor y le dijo: «Mira, gordo, no sé si se te hizo muy gracioso ese comentario, pues ese hombre sabe de lo que habla. Esta carretera es muy peligrosa y no solamente por factores humanos o naturales, aquí pasan cosas que no se le desean a nadie. Y por las noches, las criaturas más horrendas salen a cazar, así que vete con mucho cuidado. Porque de verdad, deseo que nunca te topes con nada de lo que ese hombre al que insultaste ha visto, porque te juro que te vas a acordar de lo que te dijimos aquí esta noche». Posiblemente, tanto Nachito como Don Nabor comprendieron mal las advertencias, pues pensaron que de alguna manera les estaban amenazando. Pero en realidad, las advertencias acerca de tener cuidado en el camino durante y después de la tormenta eran sinceros avisos de mantenerse en el camino y no aventurarse a hacer algo de lo cual se pudieran arrepentir. Don Nabor soltó un gran suspiro y Nachito simplemente le miraba como preguntándose ambos qué demonios había pasado en ese lugar. Al final de cuentas pidieron sus comidas para llevar y terminaron su cena tranquilamente en el camión. Y bueno, si tan solo Nabor hubiera hecho caso a las advertencias de los camioneros, nada de esa espantosa, aterradora y traumática experiencia les habría pasado. Pero el señor simplemente no podía creer en animales capaces de alcanzar a un vehículo de combustión interna. Además de que era imposible que pudiera trepar a la cabina y alcanzar a los ocupantes para intentar hacerles algo. Así que haciendo caso omiso a las advertencias, el camionero se salió de la carretera. Se decidió cortar a campo traviesa para ganar algo de tiempo y de menos arribar a la ciudad de madrugada. Mientras terminaban de cenar y beber su café en medio de ese campo, un extraño animal muy similar a una gran hiena e igualmente o más horrible bramó entre unos arbustos, para después mostrarse ante la brumosa luna llena que se miraba extremadamente tenebrosa en ese campo. «Nacho, ¿qué carajos es esa cosa?», decía el robusto chofer mientras señalaba a la criatura que amenazante le mostraba los dientes en señal de hostilidad. Haciendo alarde de su ferocidad y su gran corpulencia, manoteaba la tierra humedecida y gruñía. Luego, esa cosa rugió fuertemente para después, ante la sorpresa de los hombres, lanzarse a la carga dispuesto a atacar el camión. Un poderoso tope cimbró al coloso de hierro, espantando tanto a su chofer como a su acompañante.
Don Nabor encendió el camión que había apagado mientras cenaban. Por el impacto, pareciera que ese animal o lo que fuera no le resultaría difícil entrar a la cabina y arrastrar a uno de los dos por el espeso del monte. Nabor aceleró y el camión respingó la nariz un poco, pero logrando a pesar de los derrapes, pudiera liberarse del lodazal. Nuevamente la bestia bufaba y amenazaba con atacar nuevamente, pero Nabor aceleró a fondo tratando de encontrar la carretera. Mientras el señor miraba a Nachito aterrorizado y mudo por la gran impresión, el camionero intentaba esquivar los embates de la criatura. Lograba hacer que se estremeciera como si de una caja de cartón se tratase. Nabor era un hombre inteligente, pero las cuentas en su mente simplemente no le salían. ¿Cómo demonios era posible que un animal pudiera desviar una máquina de más de 25 toneladas más carga? Pero la sorpresa fue al llegar a los 90 kilómetros por hora y voltear a la ventanilla del acompañante, notando por momentos que la bestia se emparejaba peligrosamente al caballo de acero. Afortunadamente era de madrugada y el tráfico casi nulo, así que el terror animó al camionero a llevar al máximo a su máquina para tratar de escapar. Nabor no era muy creyente, pero de repente algo lo hizo animarse a orar. Nachito había reaccionado y comenzó a rezar el Padre Nuestro y el Ave María sin cesar, mientras seguía buscando la carretera, sin percatarse de algo que no había notado hasta el momento. Esa bestia los había hecho correr en círculos. Nachito lo notó al hacerle ver a su jefe que habían pasado varias veces por el mismo árbol. Así que decidido a zafarse de esa bestia, Nabor frenó el camión, quedando frente a frente con ese adefesio maligno, y acelerando al máximo derrapó los neumáticos del pesado coloso para embestir a la bestia, quien sin temor alguno se lanzó al ataque. Nachito se agarró de donde pudo, pues el impacto sería brutal, pero Nabor desvió el camión justo a tiempo para evitar a la criatura, desviándose hasta donde nuevamente se incorporó a la carretera. Ambos gritaban y reían al haber burlado a su perseguidor y estar a salvo, pero el festejo les duró muy poco, cuando un brutal impacto hizo encabritar al camión, quedando peligrosamente de lado. Mientras Nachito bajaba a todos los santos del cielo para que lo salvaran, el camión dio el azotón final. Ambos estaban vivos. Nabor salió primero, pero al tratar de sacar a Nachito, que se había atorado con el cinturón de seguridad, algo lo arrastró hacia el monte. Mientras Nacho trataba de librarse de su prisión, escuchó los gritos de dolor y terror de su compañero. Al zafarse, corrió armado con un tubo, solamente para toparse con la escena más dantesca y espantosa que a su corta vida haya podido presenciar. Esa cosa arrancaba grandes trozos de carne del camionero, quien aún con vida agonizaba al ser devorado vivo, y que al ver al niño, simplemente con sus últimas fuerzas le ordenó que corriera. La adrenalina y el terror impulsaron a Nacho Luna a alejarse a toda velocidad de aquel terrible escenario. Sí, Don Nabor, siendo un tipo enorme, fuerte y robusto, acostumbrado al trabajo rudo, ¿qué podría ser un pequeño y escuálido adolescente con semejante bestia si aquel gigante fue presa fácil para él? La única opción era encontrar ayuda para su amigo. Así que corrió por horas hasta que las fuerzas y el espíritu, las lágrimas y el miedo lo hicieron desfallecer. Sin darse cuenta cayó inconsciente frente al paradero de camiones, 2 días y medio después del accidente. Esa distancia fue la que el chiquillo corrió tratando de buscar ayuda para su amigo. Fueron los mismos camioneros quienes lo encontraron totalmente maltrecho, herido y sangrante. Llamaron a Ángeles Verdes para brindarle apoyo,
y a su vez informaron a la Patrulla Federal de Caminos, ahora extinta, acerca del percance. Pero a pesar de buscar por kilómetros, solamente encontraron el camión totalmente hecho pedazos. No había carga y del viejo Nabor solamente encontraron algunos huesos y lo que a esa bestia no le gustó. Nachito estaba traumatizado y asustado a morir, y el camionero que les había advertido al inicio no hizo comentarios acerca de lo que ocurrió. Simplemente llevó al chiquillo a la central de abastos, donde informó del trágico accidente. Antes de que el hombre se fuera, Nachito le preguntó qué clase de animal es capaz de hacer algo así a un camión y sobre todo a un ser humano. El trailero se sinceró con el muchacho, manifestándole que nadie sabía exactamente qué clase de criatura o bestia era esa. Nadie sabía si se trataba de un nahual, un hombre lobo, algún experimento militar o alguna clase de bruja convertida en bestia. Lo cierto era que ha sido vista por muchos traileros. Y Nabor no fue el primero ni será el último que corre con esa suerte tan fatal y desgraciada. Y ese es el motivo por lo que Ignacio Luna León casi nunca sale de noche y prefiere mantenerse lo más lejos posible de las carreteras y los sitios solitarios. Hola de nuevo, querida comunidad 3AM, espero que hayan disfrutado mucho de este relato. Y como siempre, quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo especial para el miembro de la comunidad, Daniel Maqueda 6811. Te agradezco muchísimo todo el apoyo, espero que te encuentres bien. Saludos.